hablamos de la palabra, permítame usar un ejemplo que tal vez quede corto, pero solo es eso, un ejemplo. Se dice, aunque no fui testigo de esas experiencias, pero se dice que antes todo trato se cerraba con una palabra y un apretón de manos. Pero a medida que la gente, el ser humano, fue perdiendo la credibilidad, fue decayendo en su respeto a su casa, a su familia, a la moral, a los pactos económicos, entonces ahora no sobran las letras, los notarios, y a veces ni siquiera eso es suficiente, porque la gente se vale de cualquier cosa para faltar a la palabra, para perder o para aprovecharse de las personas. Entonces, cuando hablamos de estas dos expresiones, del valor y de la palabra, al unir estas dos expresiones y hablar del valor de la palabra, no podemos colocarle un valor monetario a la palabra, hablando de la palabra de Dios. No podemos colocarle un precio. No estamos hablando de una palabra cualquiera, sino que es la palabra misma de Dios. Entonces, la palabra no tiene precio, aunque es valiosa. ¿Quién cree que la palabra es valiosa? Pero no tiene precio. Es imposible comprar la palabra. No hablando de la Biblia, del libro, sino de lo que está escrito en ella. Entonces, la palabra, aunque no tiene precio, debe ser atesorada por nosotros. ¿Cuánto significado, tiene ella para mi vida? Teniendo en cuenta el origen, de dónde salió la palabra. No, yo creo que nos equivocamos de iglesia. ¿De dónde surgió la palabra? De Dios, del corazón de Dios. Entonces, ¿de dónde salió? De Dios. Y porque salió de Dios, la palabra tiene que tener valor. Tengo que atesorarla. El propósito de la palabra, ¿cuál es? Pues revelar el plan salvífico de Dios a través de su Hijo. Y ese propósito tiene que darnos valor y tiene que darle valor a la palabra. El hecho de que usted sepa lo que Dios planeó para su vida y para mi vida, tiene que darle valor a la palabra. Como el plan de Dios de salvación, que en medio de ella incluye libertad, sanidad, llamado, guía, eternidad, etcétera, viene a su vida, viene a mi vida a través del corazón de Dios por la palabra. La pregunta obligada para nosotros, para mí, es si le estoy dando el valor merecido a la palabra. Es que si le estoy dando el valor, ¿qué? Merecido a la palabra. Tiene que salir esa pregunta para usted y para mí. Tenemos esta noche que evaluarnos y llegar a la conclusión si sí le estoy dando el valor o no le estoy dando el valor. Entonces, entendiendo que la palabra es semejante a la fuente, vuelvo a preguntar, ¿de dónde surgió la palabra? De Dios. Y si la palabra surge de Dios, entonces la palabra es semejante a Dios. Si Dios es santo, ¿cómo es su palabra? Santa. Si Dios es fiel, ¿cómo es la palabra? Fiel. Si Dios es eterno, ¿cómo es la palabra? Eterna. Escúcheme, si Dios es todopoderoso, ¿cómo es la palabra? Todopoderosa. Nelson, dijo el pastor Ever, la teología nelsina, creo, y pues puede que no sea algo wow, pero yo digo, la palabra no tiene poder. La palabra es poder. Es diferente. La palabra es poder porque Dios es. A Dios no es que le inyecten un poco de poder, esa es parte de su perfección.
La palabra es poder. Cuando Dios habla la palabra, lo que Dios habla, ¿qué pasa con eso? Se cumple. Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder creativo. La palabra tiene poder transformador. Entonces la palabra es poder. Esta mañana entendí que cuando más débil estoy, ha sido la palabra que me ha sostenido. Ha sido la palabra que me ha levantado. Y ha sido la palabra la que me ha fortalecido. Mire, hace unos años vino un pastor y nos hizo una reunión arriba con los pastores de la iglesia. E hizo algo. Dijo: háblele y dígale a cada uno lo que a usted le parece de esa persona, lo que resalta de esa persona. Y cada uno empezó a decir las cosas. Uno a decir una cosa, otro a decir cosas especiales. Pero alguien dijo algo de mi vida, una palabra, una expresión que, le soy sincero, hasta ese momento ni siquiera la había escuchado. Y la voy a decir, pero no sé si está bien pronunciada. Alguien dijo: admiro de Nelson la resiliencia. La resiliencia. Y yo dije: no sé si me está tratando mal, no sé si me está acordando mi abuela, no sé. Yo dije: ¿qué es eso? Me tocó, delante de Dios se lo digo, me tocó ir al diccionario y buscar qué fue lo que esta persona me dijo, por si acaso. Y resiliencia es la capacidad que tiene alguien para sobreponerse a las adversidades. Y sabe una cosa, en estos 20 años he visto, en medio de mi vida, en medio de mis batallas, en medio de mis debilidades, que la resiliencia viene de la palabra de Dios. Viene de la fortaleza que Dios me da a través de la palabra. Que cuando estoy débil, Dios sabe que en muchos momentos he querido botar la toalla, pero voy a Dios y Dios me trae una palabra, y esa palabra me fortalece, esa palabra me encausa otra vez, esa palabra me direcciona otra vez. Esta mañana entendí que cuando pienso en que podía ponerme a hacer algo, si se diera la situación de ser sacado del lugar donde Dios me puso, entonces me di cuenta que no estoy honrando el llamado que Dios mismo me hizo. Cuando yo doy lugar a pensar en hacer algo diferente a lo que hago, no estoy honrando la palabra, no le estoy dando valor a la palabra. Cuando usted piensa que puede irse al mundo a hacer lo que antes hacía, entonces no le está dando valor a la palabra, no está haciendo algo atesorado para su vida, y no estamos entendiendo quién la dijo, por qué la dijo y qué propósito tiene con esa palabra. Dios me llama a dar fruto abundante y permanente. Que cuando pienso que no puedo, estoy desvirtuando la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo me rindo, entonces no le estoy dando valor a la palabra, y no estoy creyendo de quién viene la palabra y quién es el que tiene el poder para que esa palabra me transforme y me dé vida. Que cuando no sé cómo actuar, no le estoy dando valor a la palabra, pues si no tengo, Dios me dice que puedo pedir sabiduría y Él me la va a dar abundantemente y sin reservas. Entonces cuando yo tomo malas decisiones, es porque no le estoy dando valor a la palabra y no estoy yendo a ella para decirle: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué necesito? Tú tienes la respuesta, y la palabra es la respuesta para nuestra vida. El valor de la palabra está argumentado en esta noche en dos cartas que el apóstol Pablo envía a Timoteo. Él envía dos cartas a su compañero ministerial, alguien que había creído en Jesucristo.
y había sido dotado con dones, con llamado ministerial. Había sobre su vida palabras proféticas, oraciones con imposición de manos de personas de alto calibre espiritual y ministerial. Y en las dos cartas, el apóstol Pablo no deja de aconsejarle, de animarle, de exhortarle a no desmayar, a pesar de las tribulaciones por causa del evangelio. Pablo le dice a Timoteo, en la misma palabra, Timoteo, en el capítulo 3, de esa carta, de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Está ahí, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo: dale valor al don, al llamado, dale valor a tu vida y al propósito, porque es producto de la palabra de Dios. Mire la persona que está a su lado. Esa persona que está a su lado es alguien que está ahí porque una palabra de Dios se liberó sobre su vida. La persona que tiene a su lado, lo que hace, lo que es ahora, es producto de la palabra que Dios liberó sobre su vida, de la verdad que ha sido liberada sobre su vida. No está ahí por su fuerza, no está ahí porque cayó del cielo así nomás. Es porque la palabra ha ido formando, ha ido tratando, ha ido convenciendo por el Espíritu Santo su vida. ¿En dónde está el argumento de Pablo entonces para motivar a Timoteo? ¿Saben dónde? En que Pablo pasó muchas circunstancias. Pablo está terminando su vida ministerial y su vida física. Pablo está en la cárcel y está a punto de ser llevado al sacrificio. Y Pablo desde la cárcel le está diciendo: Timoteo, vale la pena creer la palabra. Timoteo, he vivido naufragios, he vivido persecución, he vivido apedreamiento, he vivido cárcel, he vivido hambre, he vivido dificultades con los de afuera, pero también con los de adentro. Timoteo, vale la pena.